de la cultura es tremendamente importante. Y cuando tenemos a una entrevistada como la que vamos a tener hoy día, que se ha dedicado a la cultura, a comunicar cultura, a escribir sobre cultura, a pensar la cultura, a enseñar cultura, es un lujo. ¿Sabes por qué el mundo de la cultura es importante? Porque la cultura lo es todo. Todo lo que te rodea. Lo que tú estás viendo en este minuto es cultura. Cuando escuchas reggaetón es cultura. Cuando ves a un humorista, cultura. ¿Dónde vas a aprender más de cultura? Acá, por supuesto, en lo personal, es político. Muy bien, ya estamos comenzando lo personal es político del día de hoy. Y para eso tenemos a una periodista y escritora que acaba de lanzar su último libro. Me enteré ahora que tenía 3 libros, 2 de cine. 5 libros. Bueno, véanla al tiro, Antonella Esteves. Antonella Esteves, 5 libros. Espérate, a ver, 2 de cine. Son 4 de cine. 4 de cine. Este es el primero de escritoras. Sí. Y todos de entrevistas. No, los 3 últimos son de entrevista, por eso estábamos por eso hablando me quedé del con la ejercicio de idea la de las entrevista. 3. Los primeros 2 son más teóricos, vinculados con investigaciones sobre ¿En serio? ¿De qué? cine chileno. Cuéntame un poquito. El primero que tuvo que ver con el trabajo que hice para titularme periodista, así que es un libro de 2005. Ya. Se llama El rollo del cine chileno. De 1993 al 2003, y es una revisión del cine chileno de transición, ir de alguna manera contra los mitos, ¿no? La idea que está tan instalada de que el cine chileno de esa época solo habló de política. Yo me pongo a ver cuántas películas se hicieron, cuántas de ellas hablan de política, y por supuesto, y entrevisté a un montón de gente. Entonces ese libro es mitad teórico y tiene un montón de entrevistas también, tiene como 14 entrevistas a cineastas. El segundo libro tuvo que ver con mi investigación de magíster y es sobre melancolía en el cine chileno contemporáneo. ¡Ay, qué bonito! Sí, fue linda esa investigación. Y los últimos 3 son libros de entrevistas. Ya, espérate, voy a tener que volver al primer libro. ¿Qué conclusión llegaste? ¿Efectivamente hablamos solamente de política? No, y de hecho en ese libro yo trabajo solo el cine de los 90 y principios de los 2000, y después con el equipo de Cine Chile, web de la que además soy co-creadora junto al gran Marcelo Morales y editora general, hemos hecho la investigación. Constantemente, todos los años actualizamos este mito que se instala de que el cine chileno solo habla de política o habla mayormente de política y de la dictadura, y el dato duro es menos del 14% de las películas chilenas de los últimos 30 años hablan de la dictadura. ¿Sabes por qué, por qué me quedé ahí? Porque creo que es súper interesante entender cómo se va construyendo una agenda que queda absolutamente instalada y termina siendo una suerte de posverdad muy particular, donde en definitiva no hay cómo sacarla a la gente de la idea de que en realidad el cine chileno solo habla de política. Una cosa es que todo sea político, que yo creo que efectivamente todo es muy político, pero no todo es ideológico. Sí. Y sin embargo, la idea que se plasma es que hay un sesgo ideológico en todo lo que se muestra en cine chileno. Y cuando tú dices menos del 14%, uno dice, en realidad es re poco. Es poco. O sea, y además hay varias cosas ahí que son interesantes. Uno no le reclama a Hollywood porque sigue haciendo películas de la Segunda Guerra Mundial. En cambio, cada vez que sale una película vinculada con dictadura es como, ya, otra más. Y es como, señoras y señores, no son tantas. Eso primero. Segundo, si fueran tantas, ¿cuál es el problema? Tenemos una herida ahí abierta, tenemos la necesidad constante de revisarlo, porque no tenemos una verdad oficial al respecto. Y 3, que me parece que es súper interesante, yo sí creo que ha habido una agenda. Mi teoría al respecto es que efectivamente el cine de la Unidad Popular fue extremadamente político, se hizo mucho cine político, hubo una agrupación militante de cineastas que estuvieron muy vinculados con el desarrollo de un cine para la Unidad Popular, pero eso después en los 90 no se repitió, y yo creo que se quiso instalar como que eso había sido y que el cine chileno siempre iba a estar en esa postura, y la verdad es que hoy día el cine chileno goza de una gran diversidad. Tenemos sobre 60 largometrajes estrenándose entre documental y cine de ficción todos los años, y solo un porcentaje de eso está acercándose a estos temas. Hay muchísimas historias que se están contando desde muchísimos puntos de vista. Entonces, creo que es súper dañino replicar eso, y yo creo en 2 cosas. Uno, como dice Barico, la realidad se construye entre el dato y el relato. Esto es un relato. Pero cuando uno va al dato, que es lo que hacemos desde Cine Chile, sí, claro, es decir, esto no es así. Y ahí están los datos. Sin embargo, en este caso el relato termina teniendo mayor consistencia que el dato.
Y yo creo que eso tiene que ver con una dimensión nuevamente de agenda. Sí. De una agenda política y una agenda mediática que además está teñida nuevamente políticamente, pero con el discurso apolítico, que es un discurso que se instaura en dictadura y que se replica, para mi gusto de manera bien lamentable, en la vuelta a la democracia. O sea, este discurso de no hablemos de política, no nos metamos en política, no sé. Y sin embargo, higienizando ciertas cosas, por ejemplo, la economía, pareciera que no fuera política y es muy política. Los medios. Los medios son muy políticos, muy políticos. Y es muy divertido porque es como, no, yo quiero ser solamente entretención. Ya, pero la entretención tiene una dimensión política. Por supuesto. Y una dimensión política fuerte. Además, lo que estás dejando fuera. Exactamente. O sea, el no hablar de ciertas cosas implica, comillas, que vas construyendo realidades. O sea, a ver, háblame de cine más político que James Bond. O sea, uno podría hacer todo un análisis de la política de la OTAN de los últimos 60 años solo siguiendo a James Bond y quién es el enemigo. Y es muy interesante, y eso es entretención, ¿no? Diríamos. Sí, claro. A mí me parece, yo siempre le digo a mis alumnos, una película como Scary Movie es tremendamente política. Exacto. Porque ahí hay instalados valores. Hay instalado perspectiva de género, hay instalado xenofobia, hay instalado un montón de miradas que normalizan el mundo. Entonces siempre hay un punto de vista, siempre hay una mirada política. Lo personal, efectivamente, es político, como dicen las madres feministas, ¿no? Exactamente, de ahí viene. Qué bueno que tú lo lo tengas sé, claro. por supuesto. Es que no todo el mundo lo tiene claro, entonces yo siempre tengo que decir, es una máxima feminista, sesentera, muy importante. Muy importante, pero claro, no solamente, o sea, las feministas lo dicen en términos de, por ejemplo, la decisión sobre mi cuerpo, es algo que está absolutamente politizado. Si yo tengo o no tengo hijos, si me caso o no me caso, ¿cierto? Si trabajo o no trabajo, si tengo hijos y trabajo, si tengo hijos y no trabajo. Todas esas son decisiones personales, pero cuya evaluación está derivada por una perspectiva política. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es visibilizar que eso es así, ¿no? ¿Cuánto duermo? Es político. ¿Carreteo o no carreteo? Es político. ¿En qué gasto mi plata? Es político, claro. ¿No? Y nuestra conversación. Es muy política. Y en ese sentido, Antonella, porque tú te has focalizado en la cultura. Y la cultura, desde cierto punto de vista, o en esta idea, es muy política. Sí. Y a la gente le cuesta entender eso. La gente, de hecho, es muy divertido porque de repente dicen, ya están los humoristas en el Festival de Viña hablando de política. Bueno, pero cuando estaba Coco Legrand también estaba hablando de política. Álvaro Salas también habla de política. El Chico Pete también habla de política. O sea, construye imaginario, establece dimensiones estéticas, etcétera, etcétera. Pero eso no se ve, no se muestra, no se evidencia de alguna forma. ¿Cómo has vivido también este proceso? ¿Cuál es tu mirada de la cultura? ¿Cómo se ha ido construyendo la cultura a lo largo de estos años? A ver, primero yo no hago la diferenciación, lo que dentro del mundo de la academia, yo también soy académica, es una rareza. Yo no hago la diferenciación entre alta y baja cultura. Es que no hay que hacerla. Es que ahí está, pues, pero vivimos en un continente donde Sudamérica no tenemos estudios culturales. Entonces es muy difícil entender que lo que dicen los cómics, lo que dicen las teleseries, lo que dice... Es cultura. Lo que dice el reggaetón. Es cultura. Es cultura, ¿no? Entonces yo parto de esa base primero. Sí. Y por lo tanto... Claro, hay contenidos que a mí no me interesan, pero que me toca analizarlos como un objeto cultural, ¿no? No sé, por los programas de Quique Morandé, ponte tú. Ahí hay la instalación de un sentido común, además. Xenófobo, misógino, clasista, ¿cierto? Que está ahí y que está consumido de manera súper normal por la gente y... Yo, por ejemplo, en mis talleres y en mis clases analizo Harry Potter, analizo la saga DC, la saga Marvel, con mucho entusiasmo. Yo los disfruto y me entretengo. Me parece que además son productos cinematográficos de alta calidad, pero puedo tener una mirada crítica al respecto. Por supuesto. Entonces, yo creo, o sea, cuando hablamos de cuestión de gustos, también eso está involucrado. Yo puedo tener una mirada crítica no solamente respecto a las cosas que no me gustan porque no comparto valores, sino también a las cosas que sí me gustan y a las que puedo decir ya, pero aquí hay algo que me hace ruido, aquí hay algo que parece que no me quieren aquí meter algo que no, con lo que yo no estoy tan de acuerdo. Creo que uno de los mayores poderes que tenemos como seres humanos es la autonomía crítica. Y yo creo que eso es una de las cosas que está en peligro hoy día. Sumarse al rebaño y no preguntarse por qué me gusta lo que me gusta y por qué esto me hace ruido. Ahí hay una cosa re importante que acabas de mencionar y que tiene que ver con algo que dijiste hace un rato y que me quedo dando vuelta. Porque
el excluir el pensamiento crítico establece una dimensión particular de la sociedad que uno va construyendo. Cada vez hay menos pensamiento crítico en los medios, sobre todo en la televisión, diría yo, que sigue siendo además un medio muy poderoso. Y es muy sorprendente porque el pensamiento crítico finalmente se excluye en forma radical. De hecho, tú ves los noticiarios y en general en esta suerte de pseudo-objetividad no hay pensamiento crítico, no hay miradas, no hay un provocar a la audiencia para que construya también una mirada propia o para que reflexione frente a lo que se está mostrando. Incluso hoy día ya ni siquiera hay comentaristas de cultura. O sea, es muy loco porque las personas que hacen cultura en el fondo dicen la cartelera, lo no sé qué, vimos a no sé quién. Y terminan hablando de los costos de las películas o... Marketing. Solo marketing, solo marketing. No hay un comentario donde como lo que tú acabas de hacer. Y ahí me llama mucho la atención porque tú dijiste hace un rato, algo que además comparto 100%, no tenemos historia oficial todavía construida respecto al golpe, dictadura, vuelta a la democracia. No se ha establecido una historia oficial. Y además está esta idea de que finalmente la historia, y lo dicen los mismos historiadores, es bien relativa. O sea, no es una. Son historias, sí, en definitiva. Y está la historia oficial. ¿Cómo crees tú que se ha ido construyendo esa situación hoy día en relación a también esta dimensión de sociedad en la que vamos viviendo y nos transformamos en masa más que en individuos o en colectivos? Somos como una masa que consume, una masa que... Mira, yo creo, el otro día lo decía en clase, ¿no? Durante la revuelta a mí me pasó una cuestión súper personal y muy política con los colegas que hacen televisión y sobre todo los de los noticieros. Ahí apareció cierto sentido común de clase del que yo no había percibido en los colegas, ¿no? Entonces cuando decía, no sé, Matías del Río diciendo así como, no, la cosa está muy mal porque el café donde yo tomo siempre café está cerrado, ¿no? Esto a finales de octubre. Bueno, Barkin y su carta al escuadrito. Claro, y ahí uno dice, wow. Bueno, Cristian Barkin fue un comunicador que yo siento que me formó. Para mí fue muy importante como periodista cultural ver a alguien tan entusiasta con la obra de sus entrevistados. Yo decía, uy, qué bonito que se puede hacer eso. Entonces, claro, decir, uy, ¿cómo te desconectaste? Claro, ¿qué te pasó? Y eso establece efectivamente que nosotros periodistas tenemos una situación que nos define y desde la que hablamos siempre, incluso si estamos leyendo la noticia, ¿no? Y por lo menos yo siento que una manera que es personal y que yo también creo que debería ser país comunitaria es entender de dónde venimos. O sea, yo soy primera generación profesional de ambos lados de mi familia, nací en Macul, criada en Maipú, estudié en el Liceo 1, o sea, esa es mi historia, estudié en la Universidad de Chile, esa es mi historia y eso define hasta cómo yo llegué a donde llegué y dónde estoy situada hoy día. Claro. Yo necesito ver eso. Cuando pasó lo del 4 de septiembre... Yo me acuerdo que yo me pregunté mucho cómo yo no lo vi venir. Yo que me reí tanto de los que dijeron que no vieron venir la revuelta. Para mí era muy evidente porque trabajo con cultura. Entonces los libros, las películas, el teatro, la música venían hablando de esto, claro. Pero es como el 4 de septiembre dije, wow, yo no lo vi venir. Y es como, claro, yo todo lo que dije, Maipú, primera generación, Liceo 1, bla, 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 pero yo vivo hace 20 años en Providencia. Para vivir cerca de mi trabajo, ¿no? Y efectivamente yo también me desconecté. Entonces creo que la única manera de protegernos del punto ciego es evidenciar el punto ciego. Y como tú dices, la historia es plural, la historia tiene muchas aristas y cada uno de nosotros la habita, pero mientras no estén todas las historias dispuestas y mientras no, como comunidad, no hagamos el trabajo de decir, en esto estamos de acuerdo. En Chile hubo 3.000 torturados y más, ¿cierto?, tantos desaparecidos, etcétera, según los informes que se van actualizando. Mientras no nos pongamos de acuerdo en el dato, va a ser muy difícil que podamos construir el relato, que es un poco lo que está pasando en Argentina ahora, ¿no? Claro. Con el cuestionamiento de los números de desaparecidos. Entonces, creo que es muy importante entender de dónde venimos para entender dónde estamos y por qué nos importa. Yo creo que la batalla cultural es una batalla de valores. ¿Qué es lo que es importante? ¿Qué es lo importante para mí? ¿Qué es lo importante para mi familia? ¿Qué es lo que es importante para mis vínculos? ¿Cuál es el país que quiero habitar? Yo creo que no debemos perder de vista, y lo más peligroso, que es hacia donde te tira la máquina, es andar en piloto automático y no hacerte estas preguntas. Y yo creo que estas preguntas hay que hacérselas de manera constante.
porque nos vamos moviendo. Sin embargo, andamos en piloto automático. Yo diría que esa es la construcción que se ha dado desde los medios, desde los comunicadores, es potenciar el piloto automático, es no pienses. Claro, y de hecho ahí lo que tú dices, desaparecen las voces críticas, ¿no? A mí me ha llamado mucho la atención, por ejemplo, que en los noticiarios cada vez se entrevista a menos expertos y más a gente de la calle. Sí. Y es la construcción y repetición de un sentido común que se alimenta a sí mismo, más que venga alguien de afuera y te diga, a ver, espérate, yo llevo 20 años estudiando esto y te puedo explicar que la razón por la que pasa esto es esto otro, ¿no? Esas voces cada vez desaparecen, sí. Claro. O tienen menos espacio porque están ahí. No, están ahí, están trabajando además. Exactamente, pero claro. no son visibles. Como yo trabajo en una radio universitaria hace más de 20 años, para mí esas voces son muy accesibles, pues estoy ahí, ¿no? Y un poco también el trabajo que a mí me interesa hacer desde el periodismo es visibilizar esas voces y ponerlas a disposición para que quien me escucha o quien nos está viendo ahora pueda decir, chuta, no estoy de acuerdo, pero puedo ver el argumento. Y ya, ¿y por qué no estoy de acuerdo? ¿Cuál es mi argumento? ¿Y cómo dialogo con eso? O sea, creo que lo único que nos puede salvar del caos total es la posibilidad de diálogo y de encontrar qué tenemos en común en nuestras diferencias. Y para mí, eso es lo que hace la cultura. Porque lo que tenemos en común es que queremos, es que nos vinculamos, es que queremos ser vistos, es que queremos que nos abracen, es que queremos disfrutar, queremos compartir una buena conversación, un vasito de vino, si nos gusta el vino, etcétera. Eso es lo que nos hace humanos. Y puede haber una persona de ultraderecha que también piensa eso. Y mi trabajo es poder, cómo llego a tomarme el vasito de vino contigo y encontrarnos en los lugares que tenemos comunes. Hay cosas que nos van a diferenciar de todas maneras. Y tampoco es tan terrible. Pero yo creo que lo peligroso de hoy día es que estamos borroneando el espacio común a falta de diálogo. Pero también estamos borroneando ese espacio común justamente por lo que tú decías hace un rato. Porque no... A ver... no estamos asumiendo como realidad el dato existente. Claro. Al contrario, estamos borrando ese dato. O sea, a mí me impresiona cómo hoy día hay voces que ya ni siquiera sean voces disidentes, que ni siquiera se establezcan en una dimensión, ni siquiera se establecen como ignorantes, sino que se establecen como voces válidas, que son capaces de decir que no hay 3.000 detenidos desaparecidos, o que la tortura no fue tanto. Eso es muy sorprendente. Y por eso la necesidad de una historia oficial, de que, Claro. que como en otros países se establezca, esto fue lo que pasó. Luego, yo tengo un taller que siempre parto con una imagen de la moneda bombardeada, hablando sobre el poder y el relato, ¿no? Entonces es como, ok, esa imagen es incontestable. Nadie te va a decir que no se bombardeó la moneda, porque está la imagen, ¿no? En un tiempo donde además todavía creíamos en las imágenes. Sí, claro. Ok, ahí está la imagen. Claro, porque ahora... Qué buen punto, vamos a dejarlo ahí. Pero luego, ¿por qué esa imagen? Y ahí aparece la multiplicidad de relatos, ¿no? Entonces, podemos ponernos de acuerdo en que, ok, esto fue lo que pasó, luego, ¿por qué pasó eso? Podemos discutirlo. Pero creo que es fundamental que se establezca, como se estableció en los 90. Si lo inquietante es que hoy día pongamos en cuestión cosas que establecimos antes. Eso a mí me parece muy peligroso, además, ¿no? Pero algo pasó ahí, y eso me interesa mucho tu mirada, porque algo pasó justamente desde la construcción cultural, que finalmente establece un relato social que se va arraigando cada vez más. Algo pasa en los 2000, que se desdibuja algo. No sé si tiene que ver con que después de 20 años de concertación entra la derecha con un relato, o tiene que ver, como muy bien lo describe Tomás Mulián en Chile, Anatomía de un mito, con que en definitiva se transaron cosas que tienen que ver con la cultura y finalmente se arraiga esa cultura. Sí. Entonces, claro, yo puedo decir esto pasó, pero por debajo voy construyendo un relato social y emocional, porque también es emocional, si eso es lo brutal, que no acepta finalmente el hecho. Entonces me da lo mismo el informe Rating, me da lo mismo, me da lo mismo. No lo acepto, no existe. Pues verdad. Sí, bueno, ahí podríamos citar a la gran Naomi Klein, ¿no? La doctrina del shock funciona en base al miedo y a la comodidad, agregaría yo, ¿no? Entonces, si tú me preguntas qué creo yo que pasó, y tampoco estoy siendo demasiado original, al final de su libro Dictadura, Jorge Baradit dice, más allá de, estoy parafraseando, perdóname Jorge, más allá de los miles de torturados, desaparecidos, exiliados, exonerados, el peor crimen de la dictadura es instalar el neoliberalismo en nuestros corazones.
Es que eso es muy importante. Y yo creo que eso es lo que no estamos viendo. Que por ejemplo, esta agenda impuesta de inseguridad Es parte del modelo. es parte del modelo, Claro. porque me asusta, y yo digo la misma razón que porque se instalaron todos estos mitos respecto a la primera propuesta constitucional, es que me van a quitar mi casa. Y es como, a ver, señora, ¿leyó la propuesta? Claro. ¿Cómo apareció esa idea, no? Y claro, si tú ves, detrás de esa instalación del miedo hay un egoísmo profundo. Ajá. Pero además a mí me parece que es un egoísmo que es un muy mal negocio. Porque lo que no estamos viendo es que si seguimos alimentando un sistema desigual, estamos alimentando al mismo tiempo la violencia. Porque generamos esto. Aquí está este mundo maravilloso al que tú podrías acceder con 36 cuotas, y aquí estás tú que no puedes acceder al sistema bancario. ¿Cómo no voy a estar furioso, furiosa, si todo el tiempo me estás recordando que hay un mundo maravilloso al que yo no tengo acceso? Y no importa cuánto trabaje, yo no voy a tener acceso, porque no puedo. Entonces, claro, ¿y a quién estás alimentando? ¿Estás alimentando la cultura narco? ¿Estás alimentando el Exacto, facilismo? claro. Y después decimos, ¿pero por qué los cabros se entusiasman con todo el trap que celebra los valores del narcotráfico? Y es como, hola, si no les estás dando otro tipo de oportunidades, si no les estás permitiendo otra mirada respecto a sí mismos, ¿qué esperas que pase? Ya, pero ahí hay una cosa tramposa también porque yo creo que ahí hay una intencionalidad también. Sí, po. O sea, yo creo que la cultura narco, qué sé yo, ahora pasó esto con Peso Pluma, que además fue como el fenómeno Barbra Streisand. O sea, finalmente Peso Pluma se hizo más conocido Sí. que antes. Gracias a mi amigo Mayol. Exactamente. Y fíjate que yo hasta escuché a Peso Pluma y hasta me gustó Peso Pluma. Que tenía cosas interesantes. Sí, Peso tenía Pluma. cosas interesantes. Tengo que hacer una breve pausa, pero quiero quedarme con algo que dijiste para la vuelta y que tiene que ver con el libro ciútico de Óscar Contardo. Ajá, gran Entonces libro. voy a estar ahí esa va a ser como la vuelta. Vamos y volvemos, no se vayan de Los Personajes Políticos ni de TVX, por supuesto. Vamos y volvemos. Ya, pues ¿hasta cuándo? Te lo he dicho miles y miles y miles de veces. Cambia tu forma de pensar. Esa idea del sueño de la casa propia se tiene que transformar, ¿sabes en qué? En la meta de la casa propia. Y para eso, Open Capital te tiene la solución. Muchos profesionales te van a ayudar a seguir toda la ruta del crédito hipotecario, de la casa o departamento ideal para ti. Van a acompañarte. Ya lo sabes, www.opencapital.cl. Estamos esperando, ¿ah? Muy bien, ya estamos de vuelta aquí en Los Personajes Políticos. Seguimos conversando con la periodista y escritora Antonella Esteves. No hemos llegado al libro, pero hemos bordeado el libro, aunque ustedes no lo crean, ¿ah? Ojo, cuestión de gusto, por si acaso. Me quedé con otro libro de Óscar Contardo que se llama Ciútico. ¿Y por qué me quedé con ese libro? Porque creo que de alguna forma hay una instancia media perversa, si me permiten el diagnóstico, de la sociedad chilena que tiene que ver con que justamente siempre existe esta distinción. Y que tiene que ver con este aspecto ciútico. Tú nunca vas a pertenecer. Puede que tengas capacidad de crédito o no, pero en el fondo nunca te voy a dejar pertenecer. Sí. Y creo que en ese sentido Contardo, gran libro, entre paréntesis, además muy entretenido de leer, ¿eh? Yo Muy. lo recomiendo mucho. Sí. Logra captar esa esencia de la sociedad chilena que tú la ves hasta el día de hoy. Lo he hablado con otros entrevistados, por ejemplo, cuando se filtra el audio de Cecilia Morel y ella habla de los alienígenas, que claro, acá la gente se burló mucho, pero yo creo que ella da una pauta sociológica brutal. De clase, además. De clase, porque Muy. en el fondo, claro, son alienígenas. Esta gente yo no la conozco, no la decodifico. Son marcianos, son gente que está en otro mundo. Sí. Bueno, y de hecho hay un, yo lo ocupo en clases también, hay un rayado que a mí me impresionó mucho, que estaba cerca del GAM, de hecho, que decía, no quisieron ver cómo vivíamos en la Pobla, así que trajimos la Pobla al centro. Y ese rayado se hizo justamente para el estallido, y fue muy potente porque en el fondo es decir, a ver, esto es lo que no estamos viendo, Sí. estos son los aliens. Sí. De hecho, para mí el mejor libro que se escribió sobre la revuelta es un libro de Contardo que creo que se llama Antes de la Marcha.
No lo he leído, quiero leerlo. Muy bueno, de verdad muy Es que bueno. además Contardo escribe muy bien. Escribe muy bien. Escribe muy bien. Y él lleva Ciútico a la revuelta y hace el estudio sociológico de alguna manera, Oh, qué exactamente de interesante. clase. De verdad es un gran libro. Y yo creo que o sea, como al sistema le conviene este nivel de inequidad Exacto. y este nivel de inconformidad. Pero el sistema chileno. O sea, pero yo creo que al sistema, pero no a las personas, incluso a las personas que se benefician del sistema, porque de nuevo, está alimentando, Es peligrosísimo. es muy peligroso. O sea, yo realmente creo que nosotros vamos a tener una revuelta de nuevo en un tiempo más, ¿no? Porque los problemas de base no se han solucionado, la inequidad sigue siendo, y entre medio empiezan a aparecer estas otras cosas. O sea, hay quienes dicen que el narco llega donde no llegó el Estado, donde no llegó la Lo comunidad. dicen hasta el día de hoy. Yo he escuchado pobladores y pobladoras alabando al narco porque efectivamente los protege. Sí. O ¿Qué es sea, lo que ha pasado en otros lo he lados? visto, lo he escuchado de primera persona, no es que me lo Ahora, haya contado. ¿cómo transformamos eso? Yo, haciéndome esta pregunta, llegué hasta Medellín. Hablemos de un lugar violento, pues ya vemos un lugar peligroso. Medellín, a principios de los 90, era la ciudad más peligrosa del mundo. Y al interior de Medellín hay una zona que se llama la Comuna 13, que era la más peligrosa al interior de Medellín. Hoy día, Comuna 13 es uno de los centros turísticos de Colombia. Espérate, Colombia hizo una jugada súper interesante. A ver, cuéntala porque yo no la tengo tan clara. Yo creo que tú la Bueno, fui a investigar yo, ¿no? ¿Ya? Y tuve la posibilidad además de conocer a gente que estuvo trabajando en esos proyectos, y lo que ellos hicieron fue empoderar a la comunidad. Esa fue una cuestión que hicieron. Ahora, empoderarla en serio. Entonces, lo que hicieron fue coordinar desde la ciudad de Medellín, hacer que cada barrio fuera un barrio de dignidad. Entonces, invirtieron en transporte, invirtieron en, por supuesto, casas, invirtieron en salud, yo fui a algunos de los lugares en donde vivía la gente más pobre. De hecho, conversaba con la gente. ¿Cuánto gana usted? Y esa gente vivía en departamentos que ya no quisiéramos nosotros, con jardín escolar, con gimnasios, con centros culturales, con bibliotecas abiertas, y la gente cuidaba profundamente estos espacios porque se construyeron en comunidad. No fue que vino el Estado y dijo, ya, hay que ponerlo, sino que empezaron a trabajar con las comunidades para que las comunidades mismas se empezaran a proteger. Es un proceso largo, yo creo que no es un proceso que ha terminado. Ya, pero Chile lo destruye eso. Pues fíjate que estaba pensando Sí, po. justamente, Antonella, que... A ver, en el Museo Cielo Abierto, en San Miguel, Ujú. se logró hacer algo similar Sí. y lo hizo la comunidad. Sí. Y de hecho pasó un fenómeno precioso, lo sé porque me tocó hacer una nota y fui y todo, y hablé con las personas que lo crearon. Es que en un minuto, primero rompieron el prejuicio de los muralistas y los grafiteros. Ujú. Segundo, les gustó el resultado porque eran efectivamente murales, son murales bellísimos. Entre ellos está, por supuesto, el de los prisioneros y todo. Tercero, empezaron a cuidar los jardines. Cuarto, bajó la delincuencia. Pero, por ejemplo, yo hace poco pasé por ahí y estaba medio de capa caída. Sí. Entonces yo digo, ya, pues no estamos cuidando esto. No, Algo po. está pasando, que el proceso funciona, pero lo destruimos. Es que yo creo que todo tira al individualismo. Exactamente. Todo tira al individualismo. Entonces, En Chile. sostener una comunidad es trabajo. Claro. Y si todo tira al individualismo, es como, ya, pero ¿para qué vaya a ir a la asamblea? ¿Para qué voy a ir a la junta de vecinos? ¿Para qué voy a hacer? ¿Cachai? Entonces, al final, lo que termina pasando es que empezamos a entregar los espacios. Entonces, yo tuve la oportunidad de presidir por un tiempo el directorio del Centro Cultural La Moneda, ahora estoy en el directorio del Museo Violeta Parra, y una de las cosas que siempre ha sido parte de nuestra conversación es hay que ocupar el espacio. Yo creo profundamente que no existen los espacios vacíos, excepto estoy de acuerdo. en el universo los hoyos negros, que Estoy tampoco están vacíos. completamente de acuerdo contigo. Entonces, si yo no ocupo el espacio, alguien lo va a ocupar. Esa siempre es la mirada. Entonces, por ejemplo, con el Violeta Parra, nosotros estamos volviendo a Vicuña Maquena, estamos volviendo a Antonella habitar. es parte del directorio de Violeta Parra, por si acaso. Entonces, estamos volviendo a habitar. El equipo del museo es gente increíble. Denise Elfe, que es su directora ejecutiva, es una genia total. Y ella se ha dedicado a trabajar en varios proyectos de recuperación de espacios para la habilitación. ¿Y qué es lo que estamos haciendo nosotros? Es escuchar a los vecinos de San Borja, a los vecinos del Parque Bustamante, para decir, ok, ¿qué debería estar pasando acá? Porque creo yo que si ese museo fue violentado es porque, entre otras cosas, por supuesto pasaron muchas otras cosas, era porque no estaba, tampoco la comunidad tenía las herramientas para protegerlo. ¿Entiendes? Yo creo, en mi experiencia,
cuando la comunidad puede proteger, por supuesto pueden pasar cosas horrorosas como lo que pasó con el centro Alta Alameda, igual, digo, ¿no? Claro. Porque ahí también había un trabajo comunitario muy potente. Pero yo creo que esa es una herramienta. Por supuesto, las autoridades tienen su rol, las fuerzas policiales tienen su rol, pero la comunidad es la encargada de proteger su espacio. Pero esa comunidad tiene que ser empoderada, tiene que tener herramientas, tiene que tener estímulos. Porque lo que nos pasa muchas veces es como ya vamos a la reunión de los vecinos, nos juntamos acá, no sé qué, y no pasa nada, ¿no? Entonces, claro, ahí, ¿qué fue lo que hicieron en Colombia? Lo que hicieron en Medellín fue acompañar, empoderar, entrenar a la comunidad para que ellos pudieran seguir haciéndolo después. Y de verdad, yo por ejemplo me acuerdo, iba caminando por uno de estos barrios y estaban pintando. Y yo le pregunto a Jorge Melguizo, que es uno de los gestores de estos proyectos, yo le digo, ¿quién paga eso? ¿Lo sigue pagando la municipalidad? Me dice, no, ahora lo pagan los vecinos. Ellos se dan cuenta de que les conviene mantener su lugar limpio y bonito, etcétera. Entonces, yo creo que hacia allá tenemos que ir. Y pero donde sea que podamos aportar nosotros a nuestra comunidad, tenemos que hacerlo. Pero esa es una conciencia que tenemos que también ir estructurando, y volvemos a la cosa cultural, desde cómo vamos estableciendo el relato. Sí, po. Porque el relato en Chile potencia constantemente la individualidad. ¿Y por qué insisto Pero es en mal Chile? negocio. Por supuesto que es mal negocio, pero parece ser que no lo vemos, no lo logramos ver. Estaba pensando hace poco, además que yo creo que vivimos en la anécdota, entonces como estamos en la cultura del meme, no profundizamos nada. Ujú. No sé si leíste la noticia de que eran 240, 250 multimillonarios europeos que querían que les cobraran mayor cantidad Sí. de impuestos. Y la gente dijo, ay, en Chile esa cuestión no pasa. Y como que eran buenos, o sea, observó a los millonarios como gente, qué buenos estos millonarios que quieren que les cobren más impuestos. Conversando con un economista, un amigo que es economista, me dijo, a ver, lo que están haciendo los millonarios, y que tiene mucho sentido con lo que tú estás diciendo, Ujú. lo que están haciendo los millonarios es que se dan cuenta que si la equidad sigue existiendo de la manera brutal en que existe, primero el mercado se les va a las pailas, y segundo, van a tener que vivir aterrados Sí. Sí, O van a sea, venir por ellos. todo el rato. O sea, esto es de un riesgo tremendo. Sí. Entonces, en realidad lo que ellos están haciendo es decir, por favor, cobren más impuestos. O sea, además no vamos a dejar de ser millonarios. Es que yo creo que ese es el tema. O sea, de verdad, ¿cuánta plata más necesita? Cuando uno empieza a ver que en Chile, ¿cierto? O sea, el dato que sacó Fundación Sol hace poquito, ¿no? Más de la mitad de los trabajadores chilenos gana menos de 700.000 pesos. Impresionante. Eso es impresionante. Luego, cuando tú te das cuenta que más del 20% del Producto Interno Bruto está en el 0,2% de la población, y tú dices así como... Yo hice clases por muchos años en una de las universidades más de elite de este país, y yo entonces conozco a esos adolescentes, conozco a los hijos de la elite, y de verdad, por lo menos era una de las razones por las que hacía clase ahí, yo no sentía que hubiese mala voluntad, había mucha ignorancia. O sea, Sí. yo tenía alumnos que en clase me decían, profe, pero en Chile no hay pobres. Y yo, wow, vamos con ese dato, ¿no? Entonces, claro, primero si no lo conoces, nos exponemos a que alguien vuelva a decir que un sueldo de 3,7 millones hace 10 años atrás es reguleque, ¿no? Claro. Hay un nivel de ignorancia respecto a... Eso es lo primero. Una ignorancia que está en la comodidad y en algunos casos en unas lógicas religiosas del Opus Dei, tipo, bueno, Dios lo puso ahí y a mí me puso acá. Claro. Dios quiso, ¿no? Diosito quiso, que le voy a decir yo. Pero luego también hay una cuestión de no entender, de no reflexionar de que a largo plazo esto va a explotar, es un mal negocio, ¿no? Y claro, la pregunta que quizás se está haciendo la gente en la casa, que me hago yo constantemente, es como ya, ¿qué hacemos? O sea, yo después del 4 de septiembre me dediqué a entrevistar mucha gente para preguntarles, bueno, ¿y qué hacemos ahora? ¿No? Y lo que yo recibí una y otra vez, que interesantemente es la misma respuesta que recibo de los ecólogos y de las ecólogas frente a la crisis climática. ¿Qué hacemos? Estamos pedidos. O sea, si China y Estados Unidos no bajan sus emisiones, Estamos pedidos. estamos pedidos. ¿Qué hacemos? Y la respuesta que recibo una y otra vez a esa misma pregunta en distintos ámbitos es comunidad. Sí, siempre. Hacemos comunidad. Entonces, usted que está viéndonos en la casa, participe con sus vecinos, con los apoderados. Yo sé que una lata a mí no me toca, pero que lata esta cosa del WhatsApp de los apoderados, pero hacer comunidad es la única manera de no solamente resistir. Una vez un filósofo alemán me dijo eso y me mató. Me dijo, tú hablas mucho de resistencia, pero cuando tú resistes, trabajas en la misma lógica
a la que te contrapones. Claro. Estás resistiendo algo que ya existe. Claro. Tenés que saltártelo, tenés que crear. Exacto. Y fue, ¡oh! Eso hay que hacer. Entonces, pensar cómo puedo yo hacer que mi vida cotidiana sea más amable, y probablemente una respuesta que se va a encontrar es, ok, ¿puedo yo hacer que la vida de mis vecinos, que mis compañeros de trabajo, que mis compañeros de colegio, que mis alumnos en la universidad y alumnas, que los lugares donde yo trabajo sea más amable? Porque cuando uno se protege en comunidad tiene más posibilidades Sí. de sobrevivir. Eso nos lo enseñaron nuestros ancestros. Así sobrevivieron los seres humanos durante más de 100.000 años, ¿no? Sí, claro. Entonces yo creo que hay que volver al pasado y hay que aprender de eso. Como dice la Irene Vallejos, hay que recordar el futuro. Hablaste de crear. ¿Cómo llegaste a este? Yo tengo el Que superpoder además de fue en pandemia. Sí, yo tengo el superpoder de la curiosidad. Ya. Como tú, a mí me gusta mucho hablar con gente. Normalmente yo estoy en ese lugar haciendo preguntas más que respondiéndolas. Y por eso he aprendido tanto, ¿no? Porque finalmente cuando nuestro trabajo cotidiano es hablar con escuchar. gente que sabe más que uno Claro. de casi todo, es como, dame más, ¿no? Hay un tema que tiene que ver también con la representación de las mujeres en el arte, que me parece que es importante, que yo, por supuesto, me tocó verlo cuando empezamos a trabajar en el Festival de Cine de Mujeres, el FemCine, que yo dirigí por 11 años además, y ahí aprendí mucho, ¿no? De la importancia de que fueran mujeres las que contaran los relatos. Y después de poquito me fui metiendo más en el mundo de la literatura, y en pandemia tuve la posibilidad de hacer un programa para Radio Universidad de Chile que se llama Cuestión de Gustos, que todavía existe, que está en su no sé cuánta temporada, porque perdí la cuenta, y entrevisté a muchas escritoras chilenas que estábamos todos encerrados en ese momento, y hablamos mucho sobre la pandemia, pero también sobre la revuelta, sobre el primer proceso constituyente, sobre sus inspiraciones, sobre cómo llegan a escribir y por qué lugar ocupa la literatura, por qué es importante que las mujeres escriban, de qué escriben las mujeres. Y así se armó este libro, que fueron 20 entrevistas seleccionadas, que tienen además por lógica que son muy diversas. Entonces aquí hay mujeres más grandes, como Cecilia Vicuña o Diamela Altit, grandes en todos los ámbitos, Sí, claro. diríamos. Hay mujeres muy jóvenes, como Guada, como Nati Chuleta. Hay mujeres que escriben poesía, periodistas, como la Ale Matus, Sí, claro. ensayistas, como la Nerea Dugarte, historiadora, como la Cote Cumplido. Hay mujeres que hacen gráfica, como Guada, Nati Chuleta, Bruta. Están las tesis también, que Sí. en ese momento habían sacado 2 libros ya. Entonces me parecía súper interesante como manera de crear y no de resistir Exactamente. al discurso de existe una literatura femenina, entonces como si las mujeres escribieran iguales y de lo mismo. Aquí hay 20 entrevistas que te demuestran lo contrario. Las mujeres escriben de cosas muy distintas, de maneras muy distintas, y esa es la invitación a escuchar por qué, o a leer por qué. En ese sentido, porque a mí eso me pareció muy interesante del libro, y tú lo mencionas de hecho en el prólogo, hablas justamente de eso. Se establece finalmente esta idea de ¿por qué se habla de la literatura femenina? ¿Cómo se construye ese Qué imaginario? buena pregunta, Jaime Coloma. O sea, ¿por qué también existe el cine femenino, no? Es que, O el por eso, teatro femenino. claro, ¿por y no qué? se habla del cine masculino. No, no. Bueno, porque vivimos todavía en una sociedad patriarcal en donde las mujeres no somos consideradas iguales, sino somos consideradas una anécdota, una parte, ¿no? Un subhombre, como diría el segundo sexo, diría Simone de Beauvoir hace 80 años atrás. Y claro, entonces se instala esta idea de que, a ver, el patriarcado instala la idea de que hombres y mujeres, no solamente mujeres, estamos definidos en identidad y carácter a partir de nuestros genitales. Sí, claro. Y instala entonces esta idea de que solo podemos ser 2 cosas para empezar, y que si tú tienes pene, por lo tanto eres valiente, asertivo, activo, protector, y que si yo tengo vagina, por lo tanto, 2 puntos, soy maternal, cuidadosa, dulce, tierna, bla. Mi manera de habitar el feminismo es que yo soy todas esas cosas. Yo puedo ser valiente y puedo ser violenta y puedo ser tierna y puedo ser amorosa, y tú puedes ser todas las cosas también. Y a veces somos todas esas cosas en diferentes horas del día. Sí, claro. Y lo que ha hecho la ideología de género es tratar de limitarnos como seres humanos, ni más ni menos, ¿no? Limitarnos a solo ser una parte de un ser humano. Y en esa lógica, entonces, el canon lo que hace también es instalar y decir, bueno, la literatura que escriben las mujeres tiene que ser como tienen que ser las mujeres. Amable, dulce, maternal, y por eso no es curioso que durante tantos años, cuando hablamos de Gabriela Mistral, hablábamos de la maestra,
¿cierto? Hablábamos Claro, y las rondas de de niños. pececitos de niños, de esta cosa maternal y pedagógica, y no estamos hablando de la gran política, la intelectual superior, la gran gestora. No parece eso, ¿no? Lo mismo con Marta Brunet, que escribía para niños, o escribía naturalista, o cuando se hablaba bien de ella decía que escribía también como un hombre. Sí, claro. Entonces, ahí empezamos a ver cómo el canon, el discurso, el relato con el que empezó la conversación también intenta categorizar a estas mujeres y achicarlas derechamente, ¿no? Y aquí estas mujeres explotan, pues, y empiezan a decir disculpa, pero no, o sea, anda a decirle a la Diamela Altit que es dulce y tierna y maternal. Yo creo que ella es esas cosas, ojo, pero su literatura No. es muy dura, es Sí, muy potente, ¿no? Sí. O al Alematu. Entonces, Sí, yo creo que es súper interesante cuando podemos confrontar el dato al relato, de nuevo, ¿no? Y poder decir, mira, aquí están todas estas versiones posibles de ser humano. No solamente de ser mujer, de ser humano. Ahí- Y eso es muy liberador. Es que tengo que hacer otra pausa, ¿eh? Pero vamos a volver. Pero me acordé de esta discusión que tuvo Chomsky con Foucault cuando hablaban de la naturaleza humana. Y establecen estas dimensiones como las que tú estás diciendo, ¿no? Que finalmente como que la mujer, bueno, el segundo sexo. Ujú. Esta idea como del subhombre. Sí. Y incluso me acordé de una frase brutal de Drácula, de Stoker, cuando dicen que Mina Harker Ujú. era tan brillante como un hombre. Lo dicen Sí. como textualmente. Sí. Y como ensalzándola, o sea, Sí. ella logra... Es excepcional. Claro, es Puede excepcional. pensar. Claro. Tengo que hacer una breve pausa, volvemos inmediatamente para seguir hablando de literatura, feminismo, los La personajes vida. políticos, y todo. La vida. Vamos y volvemos. ¿Estás amenazado de embargo o tienes informes comerciales negativos? No te preocupes. En Chile Deudas tenemos la solución para ti. Tenemos gran cantidad de profesionales que van a estar con abogados expertos en defensa de juicios por deudas, eliminación de informes comerciales negativos y expertos en leyes de quiebra que van a trabajar justamente para ayudarte en esto. Búscanos en redes sociales y entérate de todos nuestros servicios. Recuerda, tus deudas tienen solución junto a chiledeudas.cl. Muy bien, ya estamos de vuelta para nuestro tercer y último bloque. Este bloque es más cortito, pero puede ser contundente. Usted manda, yo estoy de visita. Ah, muy bien, Me excelente. encanta. Qué bueno, eso es Que muy no soy bueno. yo la que tiene que llevar el Está tiempo. perfecto, está perfecto. Estábamos hablando justamente de esta dimensión del feminismo que me parece que es sumamente interesante y que de alguna manera rescatas acá, donde en definitiva se establece esta idea desde lo genital, como tú muy bien lo explicaste, y se construye finalmente un relato del cual no podemos escaparnos, nunca. El segundo sexo de Simone de Beauvoir plantea esta idea del subhombre. Y yo te mencionaba incluso lo de Drácula, que creo que era es muy decidora además cuando uno lo lee. Está el caso de Mary Shelley, que si no hubiera sido por su padre, bueno, y también por Percy Shelley, que logra decir, no, publíquenla a ella como autora. Una de las novelas góticas más importantes de la historia, nunca habríamos sabido que era de una mujer. La primera novela de ciencia ficción, según tenemos entendido. Exactamente. Además, Nunca hubiéramos sabido que era de una mujer, porque de hecho cuando se publicó la primera edición es anónima. Y le pedían al marido de Mary Shelley que haga el prólogo, entonces además es anónimo, pero dejando entrever que era Percy Shelley, el poeta, el que había escrito. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí que también en estas construcciones actuales, ¿no? Porque fíjate que a diferencia del estallido, el movimiento feminista del 2018 logra, yo creo, algunos cambios radicales. Logra de verdad, o sea, se instaura en las universidades protocolos de género. Afortunadamente creo que muchos tipos me refiero hombres concretamente, que ocupaban el poder y su cargo, incluso en el mundo académico, para coartar a mujeres, para acosar a estudiantes, etcétera, se empezaron a ver asustados y tuvieron que cambiar o definitivamente salir. Se logran cosas, pero todavía falta tanto. sí, falta un montón. Tanto. Y tú aquí das un paso importante porque todas estas mujeres
tienen un pensamiento muy, muy, muy potente. ¿Qué fuiste recabando ahí? O sea, yo creo que en el libro anterior, que son entrevistas a realizadores audiovisuales, a cineastas, productoras, guionistas, montajistas, una pregunta que yo les hice constantemente fue, ¿por qué te metiste en un mundo de hombres? Y era una pregunta tricky, por supuesto. Obvio. Cuando sabemos que el mundo del cine todavía sigue siendo un mundo que está principalmente dominado por varones. Muy masculinizado. Todavía. El arte es muy masculinizado. A mí me sorprendió mucho más que el eso. periodismo, fíjate. De hecho, el periodismo yo diría que es bastante femenino. A pesar de lo que la gente pudiera creer. Pero, y aquí viene el tricky, dele. porque la cultura no podríamos decir también. Pero ¿cuántas mujeres directoras de medios hay? Ah, tienes razón. Lo mismo que pasa con los museos. A nivel mundial, hay tantas mujeres dirigiendo museos como hombres. Pero los museos con más plata los dirigen hombres. Es que yo ahí fíjate que pienso, a propósito de relato, yo creo que los hombres tenemos que establecer discursos feministas. Yo creo que sí. Pero no pasan. Pero para los hombres también. Yo creo Por que, supuesto, ¿no? Pues eso se trata. Creo que este es un momento. Porque, claro, cuando hablamos de feminismo, hablamos ni más ni menos que la lucha por la equidad entre hombres y mujeres. Fin. Y yo creo que una cosa que todavía nos falta es que los hombres entiendan que esto también les conviene a ellos. Como lo que decíamos antes respecto a la equidad de los ricos y la gente, es como, esto es por tu bien. Yo creo cada vez más, porque también es un tema que me interesa y que he estudiado mucho, y yo tengo muchos amigos varones también, he conversado mucho con ellos y es como tampoco es fácil ser hombre en esta época. Yo creo que hay muchas exigencias, hay un no saber cómo. A mí me criaron para un mundo y ese mundo cambió. Nadie me mandó el manual nuevo, ¿no? Me llegó un protocolo a la pega y ya no le puedo tocar la rodilla a la compañera, pero no entiendo por qué. Cualquier cosa que le diga se enojan, ¿por qué está tan enojada? Como nadie me ha explicado. Creo que, y por supuesto, hay muchas razones para las que nosotras estemos enojadas, ¿no? Muchas, po. Pero también hay muchos feminismos. Sí. Por lo menos yo habito un feminismo muy amable con los varones porque he tenido la fortuna de que, a diferencia de muchas amigas y compañeras, yo no he sufrido violencia sexual. No de manera brutal, la continua, cotidiana que uno sufre habitando un cuerpo de mujer, por supuesto. Impresionante. Que es bien impresionante. Porque se sufre, yo creo que todas las mujeres han sufrido todas. Además, imagínate, yo andaba 2 horas en micro en jumper entre Maipú y Santiago Centro, todos los días. Sí. Entonces tengo, por supuesto. Claro, obvio. Pero, por ejemplo, esto mismo, ¿no? Es muy normal que un hombre de tu generación no sepan que si uno andaba con jumper en micro todos los días 2 horas te iban a tocar el poto. ¿Cachai? Y es como, me acuerdo haberse lo hizo un amigo hace unos años atrás y no te puedo creer que pasa eso. Y es como, en serio pasa eso. Y pasan cosas mucho más terribles, ¿no? Entonces hay una ignorancia, de nuevo, desde el privilegio, porque a mí no me pasa, yo no sabía, o porque yo no hago esas cosas, no sabía qué pasaba. Dale, eso debería ser empatía 1, ¿no? Pero luego también hay cosas con las que ustedes tienen que lidiar y que son derivadas de los mandatos de género, como estar siempre bien, como proveer siempre, como poder performar sexualmente siempre, como ser un hombre. Esta idea de ser un hombre también es una idea patriarcal. Ser un hombre también es llorar. Ser un hombre también es no saber. Ser un hombre también es estar triste. Ser un hombre también es estar cansado. Y probablemente lo saben. Los hombres se suicidan mucho más que las mujeres. Sí. Tienen más problemas de adicciones que las mujeres. Exactamente. Los hombres matan más mujeres, pero los hombres también matan más hombres. Los hombres mueren más en accidentes violentos, de tránsito, de trabajo. O sea, hay un tema con la masculinidad que es autodestructiva. Y que parte del feminismo también tiene que ver con que ustedes sean capaces de decir, ¿sabes qué? Yo podría no ser esto. Y podría ser otra versión de mí mismo. Y me merezco ser otra versión de mí mismo porque eso también es ser humano, ¿no? Entonces yo creo que el diálogo debe ir hacia allá. A que unas y otros podamos ir aprendiendo cómo ser humanos más integrales y abandonemos este mito del ser que fue cercenado en 2 y que solo tiene que ir en busca de su media naranja. Yo soy un pomelo completo, con mi acidez y mi dulzura, ¿no? No necesito una mitad. Me encanta que otra fruta, en cualquiera de sus versiones, pueda venir a acompañarme y podamos hacer cosas entretenidas, ¿no? Pero
pero yo no necesito ser más que la complejidad de lo que soy. Y creo que vivimos en un tiempo donde podemos empezar a preguntarnos eso. Pero por supuesto, eso pone incómoda a mucha gente porque eso es cambiar. Sí. O sea, pensemos que igual el orden patriarcal es súper cómodo. El hombre provee, protege, es violento, manda, etcétera. La mujer es sumisa, cuida, está protegida, entre comillas, porque claro, nos dicen a las mujeres ten cuidado cuando salgáis a la calle. Pero la mayoría de los actos de violencia contra las mujeres suceden al interior de la casa. Claro. Entonces, tenemos una tarea y tenemos una tarea que también es cultural. Y yo pienso que mientras más series, libros, películas, obras de teatro, danza estén escritas por mujeres, mostrando la diversidad de lo que es ser, vamos a tener más espejos en los que mirarnos. Y eso siempre nos va a hacer bien. Estoy muy de acuerdo. ¿Dónde lo puedo comprar? Porque tenemos que ir. Esto es La Pollera. Así que pueden buscarlo en la editorial de La Pollera. Está en librerías. Así que nada más, pues, si cualquier La duda. librería, cuestión de gustos. Entrevista a 20 mujeres escritoras en pandemia. Está muy bueno. Yo no lo he leído completo, voy a ser bien honesto. He leído, estoy leyendo, pero de hecho ese es mío. Este es mío. Antonella, muchas gracias por haber venido hoy día. Gracias, Lo Jaime, ha pasaste. sido un placer. No, para mí también, yo lo pasé muy, muy bien. Pancho, ¿lo pasaste bien? Súper bien. Estupendo. Señor director, nos Señor vamos. director. No se estrese. ¿Ya? Ustedes sigan en la compañía de TVX, por supuesto, y nos vemos en un próximo Lo Personal es Político. Chao, chao.